Jesús no tenía casa, no tenía tierra, no tenía riquezas. Entonces, ¿por qué caminó más que cualquier rey de su tiempo? ¿Era Jesús un simple viajero o el primer gran nómada espiritual de la historia? Si Jesús no se estableció en un solo lugar, ¿qué sabía el que nosotros hemos olvidado? Quédate hasta el final, porque esta verdad puede cambiar cómo entiendes tu vida, tu fe y tu propósito. Hoy casi todos buscamos lo mismo: seguridad, estabilidad, una casa, una rutina. Es el sueño moderno: construir un nido, echar raíces y proteger lo que hemos ganado. Pero Jesús, el hombre más influyente de la historia, vivió exactamente al revés. Él mismo lo dijo de la forma más clara posible: a las zorras tienen guaridas y las aves nidos, pero el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. Pensemos en esto por un segundo. Eso no es poesía, no es una metáfora bonita para un sermón. Es una declaración radical de su estilo de vida. Jesús estaba diciendo: no pertenezco a ningún lugar, porque mi misión está en todos los lugares. Su hogar no era una estructura de adobe y madera, su hogar era el camino. Su misión no estaba confinada a una ciudad, estaba en cada persona que encontraba en su viaje. Esto nos lleva a una pregunta que puede resultar incómoda para nuestra mentalidad moderna y sedentaria. ¿Fue Jesús un nómada? ¿Fue el movimiento constante la clave de su ministerio? Para responder a esto, primero debemos entender qué es realmente un nómada. Un nómada no es simplemente alguien que viaja por placer. No es un turista, es mucho más profundo. Un nómada es alguien que no depende de una tierra fija para sobrevivir o para definirse. No se define por una propiedad, una casa o un título de propiedad. Un nómada vive en movimiento constante, generalmente impulsado por una misión, ya sea buscar pastos para su ganado, seguir las estaciones o, en este caso, cumplir un propósito divino. Ahora, situémonos en el siglo I. En esa época, la mayoría de las personas vivían y morían en el mismo pueblo, a veces sin haberse alejado más de unos pocos kilómetros de su lugar de nacimiento. Moverse era increíblemente peligroso. Había bandidos en los caminos. No existían los hoteles ni las comodidades modernas. Y socialmente era extraño. Si alguien se movía constantemente, era visto con sospecha de que huye. ¿Qué ha hecho? Pero Jesús rompió completamente con ese molde. Los evangelios son, en esencia, un diario de viaje. Jesús recorrió Galilea de punta a punta, cruzó a la conflictiva región de Samaria, bajó a la solemne Judea, visitó las ciudades helenizadas de la Decápolis. Se adentró en regiones consideradas paganas, se retiró a desiertos para orar y subió a montañas para enseñar. Caminó incansablemente por los polvorientos caminos romanos que conectaban el imperio. No tenía una casa fija a la que regresar cada noche. No tenía un taller de carpintería al que volver después de un viaje. No tenía tierra que cultivar. Jesús solo tenía una cosa: un camino. Y ese camino era su ministerio. Y no tenemos que basarnos solo en la Biblia para confirmar esto. La evidencia histórica de fuentes no cristianas pinta exactamente el mismo cuadro. El historiador judío del siglo I, Flavio Josefo, aunque breve en sus menciones, lo describe en un contexto de movimiento y enseñanza pública. Los registros romanos, aunque escasos, aluden a los seguidores de un tal Cristo que causaban agitación, algo que solo puede ocurrir a través del movimiento y la predicación itinerante. Incluso los escritos judíos de la época que se oponían a él lo critican no como a un maestro estático, sino como a alguien que extravía al pueblo, lo que implica que se movía de un lugar a otro para difundir su mensaje. El término que los historiadores usan con más frecuencia es predicador itinerante, es decir, al alguien que se movía constantemente para enseñar. Pensemos en el contraste con otros líderes religiosos de su tiempo. Los rabinos de la época tenían escuelas fijas, sinagogas o centros de estudio donde sus discípulos acudían. Los grandes maestros filosóficos griegos tenían academias en Atenas. Los líderes religiosos tenían templos y sedes. Jesús transformó el mundo en su aula, convirtió los polvorientos caminos de Galilea en púlpitos, usó las barcas de los pescadores como iglesias flotantes en el mar de Galilea, hizo de los desiertos y las laderas de las montañas sus aulas magnas, donde miles de personas se sentaban a escucharlo. Su falta de un lugar fijo no era un defecto de su ministerio, era el diseño mismo de su ministerio. El movimiento era el método. Y esto nos lleva a la pregunta más importante de todas: ¿por qué? ¿Por qué Dios, en su infinita sabiduría, eligió que su propio Hijo viviera de esta manera? ¿Por qué no le dio un palacio o al menos una casa cómoda en Jerusalén? La respuesta es tan simple como profunda, porque un Dios que ama al mundo entero no puede quedarse en un solo lugar. Un mensaje destinado a toda la humanidad no puede ser susurrado desde una única esquina. Jesús fue nómada por necesidad divina. Fue nómada porque el dolor estaba en todas partes. Los enfermos no estaban convenientemente reunidos en un solo hospital. Estaban en Jericó,
en Betania, en Cafarnaúm. Los pecadores, los marginados, los que la sociedad había descartado, no vivían en un solo B. Estaban dispersos por todas las ciudades y aldeas. La fe, para ser real, debía moverse, debía salir al encuentro de la gente. Si Jesús se hubiera quedado en Nazaret, si hubiera vuelto a su taller de carpintería, nunca habría sanado al ciego en el camino a Jericó. Nunca habría predicado el sermón del monte, nunca habría resucitado a Lázaro, nunca habría salvado a la mujer adúltera de ser apedreada, nunca habría tocado a los leprosos que nadie más se atrevía a mirar. El movimiento no era un accidente, era parte fundamental del plan de salvación. Su caminar era tan importante como sus palabras. Y aquí se esconde el mensaje más profundo para nosotros. Jesús vivió sin un hogar permanente para enseñarnos una verdad que a menudo preferimos ignorar. En este mundo no es nuestro destino final. Nuestra vida en la tierra es un viaje, una peregrinación. El libro de Hebreos lo dice de forma contundente al hablar de los héroes de la fe. Confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. No estaban construyendo un imperio terrenal. No estaban acumulando tesoros que la polilla y el óxido corrompen. Estaban de paso con los ojos puestos en una patria celestial. Jesús no estaba construyendo una vida cómoda para sí mismo. Estaba mostrándonos cómo vivir una vida con propósito eterno. Su estilo de vida nómada era la manifestación física de una verdad espiritual. No te aferres demasiado a este mundo, porque no es tu hogar. Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros hoy, en el siglo XXI? Vivimos en una sociedad que nos empuja a hacer exactamente lo contrario. Hoy somos a menudo esclavos de nuestras posesiones, esclavos de deudas hipotecarias que nos atan por décadas, esclavos de casas llenas de cosas que no necesitamos, esclavos del miedo a perder lo que hemos acumulado, esclavos de rutinas cómodas pero sin sentido, que nos mantienen seguros pero espiritualmente estancados. El mensaje de Jesús el nómada resuena con una fuerza increíble en nuestro mundo moderno. Él nos recuerda: tu valor no está en lo que posees, sino en a quién sigues. En tu seguridad no está en los ladrillos de tu casa, sino en la roca que es tu fe. Él no te está pidiendo que vendas tu casa y te vayas a vivir al camino, no necesariamente. Te está pidiendo algo mucho más radical, aunque dejes tu apego, que tu corazón no esté anclado en tus posesiones, sino en tu propósito, que tu identidad no se base en tu dirección postal, sino en tu destino celestial. Jesús fue nómada no porque fuera pobre o no tuviera otra opción. Fue nómada porque su reino no era de este mundo. Su tesoro estaba en el cielo y su corazón también. Su vida fue una demostración constante de que somos viajeros en esta tierra, en una misión hacia nuestro verdadero hogar. Y la pregunta final es para ti. ¿Cómo estás viviendo tu vida? ¿Estás viviendo aferrado a lo temporal, construyendo un pequeño reino que se desvanecerá? ¿O estás caminando con un propósito ligero de equipaje hacia lo eterno? Gracias por acompañarme en este viaje. Si este mensaje te ha tocado, compártelo y suscríbete para más reflexiones como esta.